Juan capítulo 6, estamos viendo cómo en los versículos 41 al 51 Jesús está hablando acerca de la murmuración contra el Evangelio, la murmuración contra el Evangelio. Estamos acostumbrados, como dijimos el domingo pasado, a valorar las cosas según como otras personas lo han valorado. Ir a un restaurante y observar primero las reseñas del restaurante. O comprar un utensilio dependiendo de cómo a otros le ha servido. Y vemos cierta utilidad ahí, pero también debemos reconocer que en muchas ocasiones eso simplemente está dando pie a muchos murmuradores, a muchas personas que murmuran, que en realidad están hablando mal de algo cuando tienen malas intenciones acerca de ello. Y el Evangelio es objeto de crítica y no por lo que la persona o la mayoría piensen del Evangelio. El Evangelio puede ser algo que no podamos confiar en él. La valoración del Evangelio no depende de la murmuración, no depende de la crítica, no depende del hombre. La palabra de Dios no es según lo que el hombre piense de ella. La palabra de Dios es según Dios la ha revelado, como su autor es. Y en el ministerio de Jesús, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, recoge esta conversación que solamente aparece en este Evangelio, porque el propósito del Evangelio es presentar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y también para demostrar que solamente en Él podemos recibir vida eterna por medio de la fe. Y aquí es uno de los contextos en el que Jesús está enseñando este Evangelio, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la supremacía de Cristo, el Evangelio de la soberanía de Dios, el Evangelio del amor y la gracia de Dios. En el versículo del 41 al 51 dice así la palabra del Señor: por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Como hemos dicho, aquí encontramos a Jesús respondiendo a algunos que murmuraban al haberle escuchado predicar el Evangelio, a aquellos que habían comido del milagro que Jesús había realizado y hemos meditado hace unos minutos. A esa multitud que vino para hacerle rey, Jesús les confrontó con su necesidad espiritual y no material, con su necesidad de arrepentimiento y el perdón de los pecados, que solamente en Cristo se halla, y no la satisfacción material de venir a Dios para que satisfaga mis deseos. Después de haberlos confrontado a este grupo de personas, los que vienen a Dios para que satisfaga sus necesidades, ahora Jesús confronta a otro grupo de personas, aquellos que murmuran, que critican el Evangelio, aquellos que han escuchado una parte de lo que Jesús ha dicho y se han quedado con eso y han dicho: esto no puede ser. Lo que este hombre está diciendo humanamente no puede ser aceptado. Y dijimos que íbamos a dividir, o hemos dividido este texto en dos partes. Ya el domingo pasado estudiamos la primera parte y la segunda, y una primera parte de la segunda. Las dos partes son la reacción y la respuesta. Solamente un recordatorio para que podamos de nuevo entrar a este pasaje. En primer lugar, versículos 41 y 42, la murmuración fue la reacción de los judíos al evangelio que Cristo predicó. Y sabemos que no hay otro evangelio, solo hay un evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio del Espíritu, el evangelio de la palabra. Pero estos murmuraron, esto fue lo que ellos reaccionaron ante el evangelio.
En primer lugar vimos los murmuradores y fueron estos judíos, pero no nos quedamos en que los judíos étnicos, los que pertenecen a la nación de Israel, son murmuradores, sino todos los seres humanos en los judíos están representados. Los judíos, aun siendo el pueblo de Dios, se muestra aquí como un contraste negativo, porque los que deberían haber aceptado el Evangelio de Cristo fueron precisamente los que más lo rechazaron. La murmuración es la reacción propia de aquellos que rechazan la palabra de Dios. En segundo lugar, vimos el contenido de la murmuración. Ellos lo que rechazaron fue especialmente que Cristo fuera supremo, que de Él dependiera todo y que del Padre dependiera todo y que fuera Él alguien superior a los demás. Es más, recuerda que ellos dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José? Es decir, nosotros conocemos a su familia, este es uno más de nosotros. ¿Cómo Él se coloca en una posición suprema? Y es que hoy en día también mucha gente continúa respondiendo con murmuración cuando se presenta a Cristo como el Señor. No solamente es tu Salvador, sino también es tu Señor. Y si no es tu Señor, el Evangelio dice que tampoco es tu Salvador. No puedes aferrarte a una declaración externa de decir, yo he reconocido a Cristo como mi Salvador, porque he hecho una oración, porque me levanté un día en un culto, o porque lo estoy publicando, incluso me bauticé. Y ahora puedo vivir mi vida como me da la gana. Ahora puedo vivir mi vida pensando que como tengo todos los pecados perdonados, ahora puedo vivir mi vida como yo quiera. Eso es la manifestación de una persona que no ha creído en el Evangelio. Si no te arrepientes de ese pecado, de pensar que puedes ser salvo sin reconocer a Cristo como tu Señor, la autoridad de tu vida, de quien depende tu vida, a quien debes entregar tu vida, entonces no eres salvo. En tercer lugar fue el acto de la murmuración, fue un desprecio. No solamente dijeron, este es uno de nosotros, sino que dijeron en esa pregunta, ¿cómo es que ahora dice yo he descendido del cielo? Y ellos entendían perfectamente qué significa esa frase. Y saben que el único hombre que puede descender del cielo es el hombre que tiene su origen en el cielo. Es decir, Jesús cuando dijo esa frase, dijo que Él, siendo hombre como ellos, Él antes de ser hombre ya era Dios. Que ese es su origen, que ese es el lugar de donde proviene. Así que el desprecio, el acto de la murmuración se expresa en desprecio. ¿Quién se ha creído este que es? Y en cuarto lugar vimos el motivo. ¿Por qué murmuraron? Por soberbia. Porque eso es lo que está en el corazón del ser humano. Él es su Dios. Cada ser humano ha nacido con un Dios debajo del brazo, podríamos decir. Cada ser humano ha nacido con un Dios en su corazón. Ese Dios es Él mismo. Él mismo. Y cuando no se hace lo que Él quiere, entonces se frustra y necesita reafirmaciones. Y cuando tú dices que yo soy lo que soy y eso determina mi identidad, entonces estás demostrando que tú estás queriendo ocupar el lugar de Dios. Porque tú eres lo que Dios ha determinado que sea. Y entonces ellos negaron, cuestionaron que Él fuera Dios por su soberbia. Así que Cristo estaba predicando el Evangelio de su soberanía, de la soberanía de Dios. Y después de ver esta parte de la murmuración, la reacción, tenemos la segunda parte, la respuesta. Cristo responde a los murmuradores de dos maneras diferentes. En primer lugar, vimos que Cristo les manda a los murmuradores que dejen de murmurar. ¿Verdad? Dice ahí en el versículo 43, respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Aquí el punto es que no murmuréis, nunca más, en ningún lugar. Pero aquí el énfasis es que Él sabía lo que estaba sucediendo entre ellos. Y entonces les dice que para Dios la murmuración es intolerable. Intolerable me refiero que Dios no va a dar por bueno la murmuración. Puede que la tolere durante un tiempo no dando el castigo que merece la murmuración. Pero escucha, que Dios te permita murmurar y no seamos castigados inmediatamente, no significa que Dios apruebe la murmuración. Y hay muchas formas en las que murmuramos y o no la reconocemos o no la queremos reconocer. El Señor Jesús está diciendo que para Él esto es intolerable.
Y por eso el domingo pasado dijimos, Señor, necesitamos que tú nos enseñes cuando estamos murmurando para abandonar esa actitud. Cuando somos arrogantes y murmuramos. Cuando somos criticones y murmuramos. Cuando simplemente, sutilmente, dejamos caer algunas palabras, cuando eso es una murmuración. Debemos de entender, como vimos el domingo pasado, que murmurar es provocar la ira de Dios. Es provocar que Dios traiga con ira la disciplina sobre nosotros. Y hemos tenido testimonio en las Escrituras. El pueblo de Israel murmuró en el desierto, entonces provocaron la ira de Dios. Y cuando ellos se quejaron de que no tenían carne, el Señor les dio carne. Pero cuando esa carne estuvo en sus dientes, el Señor hizo que esa carne se pudriera. El Señor va a traer ira contra aquellos que murmuran. Así que no le quitemos la importancia que tiene la murmuración en nuestra vida, de manera que esa murmuración está ofendiendo a Dios y está provocando su ira sobre nosotros. En segundo lugar, después del mandato de la murmuración, está la reafirmación. Cristo reafirma desde el versículo 44 al 51, reafirma su enseñanza. Está muy lejos de tener una actitud como la que durante la historia podemos tener muchos de nosotros, que cuando somos fieles a la palabra de Dios, pero alguien salta criticando o diciendo que esa enseñanza bíblica le ofende, en muchas ocasiones nuestra reacción es decir, oye, estamos siendo demasiado radicales, oye, estamos siendo demasiado orgullosos, oye, estamos siendo no considerados con los demás. Vamos a dejar esas cosas que ofenden y vamos a las cosas que son agradables. El Señor Jesús no hizo esto. Y no por eso es un radical. Y no por eso es un orgulloso o soberbio. Aunque podemos ser soberbios y radicales usando la Escritura con un corazón pecaminoso. Estar sano en la fe, estar firme en la sana doctrina, no te libra automáticamente de pecar con orgullo por medio de ella. Pero el Señor Jesús no pecó con orgullo y aún así Él reafirmó esta enseñanza. Más adelante vemos que algunos se ofendieron con esta enseñanza y estudiaremos que Jesús les dijo, ¿os ofende esto que os he dicho? Y sí que les ofendió y se fueron y lo dejaron. Y Él no estuvo nunca dispuesto a cambiar nada de su enseñanza porque no ha sido aceptado por aquellos que parecían seguirle. El Evangelio fue reafirmado a pesar de la murmuración. Y esto es lo que el Señor Jesús nos enseña. Debemos reafirmar en nuestro corazón y también humildemente seguir presentándolo a los demás, aunque la respuesta de los demás sea decir eso es injusto, eso no tiene lógica, eso no es verdad, eso no es comprensible. Aun cuando alguien diga eso no es bíblico, nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, reafirmando el Evangelio de la soberanía de Dios en Cristo Jesús. Y lo que primero hace es presentar entonces cuatro verdades que Jesús reafirma en las siguientes palabras del versículo 44 al 51. Ya vimos el domingo pasado el primero, vamos a ver si Dios quiere repasar el primero y continuar con los otros tres. La primera es la incapacidad del hombre para venir a Cristo por sí mismo. La incapacidad del hombre para venir a Cristo por sí mismo. Esto fue lo que les ofendió a aquellos que escucharon el Evangelio. ¿Cómo que Él es Dios? ¿Cómo que Él es soberano? ¿Cómo que depende de Él nuestra salvación? ¿Cómo que no podemos salvarnos a nosotros mismos? ¿Cómo que todo depende de Él? Mira lo que dice el versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Mira, el Hijo ni siquiera vino por sí mismo. El Hijo hizo la voluntad del Padre. El Padre lo envió y el Hijo vino en la autoridad, en obediencia al Padre. Siendo igual al Padre, Él se sometió a la autoridad del Padre. Pero muchas personas niegan esto que Jesús reafirma. Muchas personas piensan que cualquier ser humano tiene una pizca de capacidad, aún una pequeña capacidad para venir ellos mismos, sin la acción de Dios, venir a Cristo y creer en Él. Ellos piensan que simplemente tenemos que seducir al hombre, despertar en el hombre esa gracia que está escondida, ese pequeño hombre dormido, que el hombre por medio de su mente puede por sí mismo llegar al conocimiento del Evangelio y a la salvación sin que Dios obre en su vida soberanamente. Y es lo que Jesús dice con toda claridad. Jesús dice, versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió.
Y no es porque el Padre impide a nadie venir a Él, sino que el hombre está incapacitado para venir. Lo vuelvo a repetir. No es el Padre el que está impidiendo venir. Y nadie va a venir si no lo trae el Padre, porque el resto el Padre lo impide. No, no, no. Es la incapacidad del hombre en sus pecados, a causa del pecado, de la muerte espiritual, que no puede hacer nada agradable a Dios, ni que sea honroso, ni que sea aquello que Dios demanda. Dios llama a todos los hombres que se arrepientan, pero ningún hombre puede arrepentirse por sí mismo, porque estamos muertos espiritualmente. Y eso significa que somos responsables de nuestra incapacidad. Porque por nuestro pecado, por nuestra decisión, tomamos la decisión de no ir a Él. Y no podemos cambiar esa decisión por nosotros mismos, porque eso es lo que deseamos. Así que el Señor dice que nadie puede venir a Él si no lo trae el Padre. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús más adelante en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que esa misma afirmación es la que el Hijo está diciendo, pero de manera diferente. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Y eso todo el mundo lo reconoce. Pero no todo el mundo reconoce que nadie viene al Hijo si no es por el Padre. Eso no todo el mundo lo reconoce. Todos los creyentes verdaderos, creemos que no hay otro camino al Padre si no es por medio del Hijo. Pero no todos los que son creyentes en realidad creen que nadie viene al Hijo si no es por el Padre. Hay muchas personas que dicen ser creyentes y se resisten, murmuran contra este evangelio de la realidad de que el hombre es incapaz de venir por sí mismo a Dios. Pero cuando alguien viene a Cristo con fe arrepentida es porque Dios lo ha traído al Padre. En segundo lugar, vemos en el capítulo 6, versículo 45 al 46, que Él reafirma esta verdad, profundiza en la verdad, la iniciativa de Dios y su obra para salvar al pecador. Eso es lo que dice el Evangelio. La salvación eficaz, la salvación se aplica por medio de la obra de Dios. Y algunos piensan que Dios ha hecho posible la salvación por medio de Cristo. Y el Evangelio no dice que Dios ha hecho posible la salvación, sino que el Evangelio dice que Dios ha hecho real la salvación por medio de su iniciativa. Porque no solamente Dios salva enviando al Hijo, sino que la Escritura nos dice que Dios ya ha salvado escogiendo antes de la fundación del mundo a algunos de entre todos los pecadores para por gracia salvarlos y traerlos al Hijo. Y es lo que aquí está diciendo versículo 45. Dice ahí, versículo 45, está escrito en los profetas. ¿Qué significa eso? Que no es una doctrina nueva, que no es una doctrina teológica, que no es una doctrina de los teólogos, de los hombres, que no es una doctrina de la Reforma, que no nació en los libros de un hombre, que fue la revelación de Dios en la Escritura. Los profetas ya hablaron esto. ¿Qué dijeron los profetas? Dice ahí, todos serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Y podemos ir a Isaías 54:13 o a Jeremías 31:34 para ver esas palabras, para mostrar que Dios está diciendo que Él será quien enseñará a su pueblo. Que todos serán enseñados por Dios. Que si no nos enseña Dios, no podemos aprender. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Que ya los profetas dijeron que nuestra salvación depende de la iniciativa de Dios y su obra para enseñarnos. Continúa el versículo diciendo, versículo 45, y todos serán enseñados por Dios. Como he dicho, es una cita de Isaías 54:13 y también en Jeremías 31:34. Y quiero leerlos, estos versículos de Jeremías 31:34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así que observa que en ese contexto en el que Jesús hace referencia a este pasaje, Dios estaba hablando de la salvación, del perdón de los pecados. Así que Dios, para perdonar los pecados y no recordar más la maldad, Él hará esta obra soberana.
de salvar a su pueblo por medio de la obra del Espíritu Santo, enseñándonos todas las cosas, dándonos la fe para creer y el arrepentimiento. Y esto ahora se ve en la iglesia. Pero Jeremías 31 e Isaías 54 se verá en el futuro, todavía en el futuro, un cumplimiento total y completo de esta profecía. Así que lo que Jesús está diciendo es que lo que esperamos que suceda en todo Israel, que Dios tenga la iniciativa de salvarlos a todos, es lo que ahora vemos en el Evangelio, en aquellos que creen ahora. Es Dios quien está obrando en su salvación. Es Dios quien les está enseñando. Los judíos murmuraban con orgullo ante la enseñanza de Jesús, porque se hacía Cristo supremo y se hacía el Padre soberano. Y entonces esto quitaba ¿qué? Quitaba al hombre de su orgullo, de pensar, yo puedo salvarme, yo me salvo a mí mismo. Jesús les dice que el hombre no sabría la verdad a menos que Dios se la enseñara. Tú puedes escuchar el Evangelio, puedes predicar el Evangelio, puedes hacer todo tipo de formas y maneras para ilustrarlo, con esquemas, con películas, con dibujitos para los niños. De muchas maneras el Evangelio debe y puede ser predicado, pero debemos saber también una cosa, como el Señor Jesús dice, nadie va a creer el Evangelio si no es Dios quien le enseña, si no es Dios obrando soberanamente, enseñándole. Mira el capítulo 5, versículo 38, se ve algo de esto anteriormente en lo que Jesús les dijo. Capítulo 5, versículo 38. Y les dice a estos que parecían ser creyentes, aquellos que se creían ser creyentes, les dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Así que creer en aquel que Él envió verdaderamente viene como fruto ¿de qué? Como fruto de tener la palabra de Dios morando en ellos. Y eso no significa que me sé muchos versículos de memoria, sino que la palabra de Dios mora cuando la entiendo y cuando afecta y cuando me transforma y cuando es mi guía. Cuando la voy aprendiendo, cuando Dios me la enseña, entonces estoy creyendo en ella y estoy demostrando que el Señor me ha salvado. Capítulo 5, versículo 39 dice, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Es decir, vosotros pensáis que por medio de cumplir las Escrituras o saber las Escrituras simplemente tenéis vida eterna, pero la vida eterna no está en un conocimiento intelectual o un conocimiento teórico o con una obediencia aparente externa. Dice el Señor Jesús, versículo 39, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la palabra de Dios debe ser entendida, debemos aprenderla. Necesitamos ser enseñados de qué significa esta escritura. Porque Dios ha revelado su voluntad, su evangelio, por medio de un lenguaje comprensible. Podemos entenderlo, pero necesitamos la obra de Dios para poder creerlo, para poder aceptarlo, para poder obedecerlo. Versículo 40 del capítulo 5, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Así que estos no eran verdaderos creyentes. Conocían la palabra, pero no habían aprendido de parte de Dios la palabra porque no habían creído en Él. Por eso lo sabemos. Y Pablo lo ha dicho esto también. Acompáñame ahí a 1 Corintios, capítulo 2, un pasaje clave para mostrarnos esta misma verdad. 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 14, Pablo dice desde el principio del capítulo que él no ha venido a ellos con superioridad de palabra, que él no ha ido a ellos con una palabra que muestra su habilidad, sino que él ha venido con temor y temblor. Versículo 4, ni mi mensaje ni mi predicación, es decir, ni el contenido de la predicación ni la forma en lo que estaba predicando, fueron con palabras persuasivas de sabiduría, es decir, no fueron por resultado de la habilidad humana, no fue por la capacidad humana, ni siquiera de Pablo, sino que era fruto de ¿qué? Dice el versículo 4, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, es el Espíritu Santo que me ha capacitado para entender la palabra y predicarla. Y además, en el contexto de Pablo, venía acompañado los milagros que certificaban que él estaba predicando la palabra de Dios. Pero observa lo que continúa diciendo. Versículo 5, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una de dos.
o podemos aprender por nosotros mismos la palabra de Dios, lo cual eso es que descansamos en nuestra capacidad, o lo siguiente y lo correcto es que la única forma de poder entender la palabra de Dios es depender de su poder para que nos enseñe. Y es lo que Pablo va a profundizar ahora. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto es, los que han alcanzado madurez por la sabiduría del Espíritu Santo. Y lo especifica, versículo 6. Pero una sabiduría no de este siglo, es decir, no de los reyes de este siglo, no de las capacidades humanas del siglo, no de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que dice el versículo 7. Hablamos sabiduría que viene de Dios. Su iniciativa proviene de Dios. Y es Dios quien capacita al hombre para entender y poder comprender y aplicar y creer la sabiduría. Sabiduría de Dios es misterio. Y un misterio es algo que durante un tiempo estaba escondido, pero por la gracia de Dios Él lo ha hecho salir a la luz, revelarlo. Ha sido descubierto el velo. Eso es lo que significa un misterio, descubrir el velo para que sea conocido. Es Dios quien ha hecho que su sabiduría salga a la luz por medio de Cristo. Versículo 7. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Así que esa sabiduría no se origina en el hombre. A medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, somos más sabios, pero somos más sabios porque conocemos más la sabiduría que Dios ya tenía desde antes de los siglos. Versículo 8. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Y observa que aquí Pablo está diciendo, poniendo a los gobernantes como los más sabios. Los gobernantes son los más sabios. Al menos se espera que sean los más sabios. Son los que están más cercanos a las capacidades intelectuales para poder ejecutar su propia responsabilidad de gobernar. Son los que tienen más acceso a la sabiduría. Versículo 8, entonces, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Así que esto nos muestra que una sabiduría contraria totalmente. La sabiduría que trae Dios es la que reconoce a Cristo como Dios. Es la que reconoce a Cristo como supremo. La sabiduría del hombre es la que mata a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Y todos son contrastes. La sabiduría del hombre en sus pecados es una sabiduría que no proviene de Dios, por supuesto, y que además se manifiesta que es contrario a Dios. Y por eso mataron a Cristo, en base a su propia sabiduría. Por eso murmuraban contra Cristo los judíos en el capítulo 6 de Juan, porque iba en contra, la sabiduría de Cristo iba en contra de lo que ellos pensaban. Versículo 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo está diciendo lo mismo que el Señor Jesús dijo a aquellos que murmuraban. Es Dios quien tiene la iniciativa de enseñar a aquellos que Él salva. Los salva por gracia, dándoles la enseñanza que les salva, dándoles la fe que les salva. Porque si Dios no la da, ¿qué dice ahí el versículo? Esas cosas nunca se verían por los hombres. Esas cosas nunca se oirían por los hombres. Esas cosas nunca entrarían en el corazón del hombre. En la Segunda Guerra Mundial, las naciones, los filósofos, pensaron que a medida que creciera la tecnología, a medida que crecieran las naciones intelectualmente, las guerras desaparecerían. Por eso cuando apareció la guerra de Ucrania y Rusia, muchos dijeron, ¿cómo otra vez una guerra como esta? Porque pensaban ya que estábamos en el camino de la paz duradera, perfecta, en la que el ser humano, a medida que crece intelectualmente, va limpiando y haciendo de este mundo un mundo mejor. Mira, lo que sale del corazón del hombre es solamente maldad, es solamente engaño, mentira. Todo lo que sale del corazón del hombre es lo que demuestra que el hombre está contaminado. Aquí dice el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, por medio de Pablo, que las cosas que ya están escritas, versículo 9, son lo que Isaías 65, Dios ya había dicho. Que las cosas que Dios va a revelar al corazón del hombre en el Evangelio para ser salvo, nunca vendrían al corazón del hombre por sí mismo. Nunca. Por más universidades que se abran, por más avance tecnológico, por más inteligencia artificial, ni siquiera nada de lo que el hombre invente le llevaría
a creer en Cristo como Señor y Salvador, a menos que Dios se lo enseñara. Por eso Jesús está diciendo y reafirmando que el Evangelio es aquel que tiene la iniciativa en Dios para salvar. Dios es responsable de nuestra salvación. El hombre es responsable de su condenación. No habrá ni una sola persona en el infierno que no se lo merezca. No habrá ninguna persona en el cielo que se lo merezca. Todos los que estén en el cielo habrán estado allí por la gracia que Dios ha tenido con ellos sin merecerla. Todos los que estén en el infierno están allí porque lo merecen por su rebeldía y pecado. El pecado ha afectado grandemente, por eso continúa diciendo el versículo 10, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló, ¿verdad? Dios nos la reveló. ¿A quién la reveló? Versículo anterior, a los que aman a Dios, ¿verdad? A los que aman a Dios. Dios nos la reveló y nos la reveló no es todo el mundo, sino los creyentes. A los creyentes Dios nos reveló esto. ¿Por medio de qué lo hizo? Por medio del Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el medio, la persona de la Trinidad que actúa para enseñar al pecador que solo en Cristo hay salvación y darle el arrepentimiento. Es la obra del Espíritu Santo la que ejecuta el plan de Dios para salvar por iniciativa suya. ¿Por qué es por medio del Espíritu Santo? Mira lo que continúa diciendo el versículo 10. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Así que solamente por la obra del Espíritu Santo podemos entender la sabiduría de Dios en el Evangelio, porque el Espíritu Santo es Dios y tiene la misma capacidad que el Padre para conocer lo mismo. No hay nada en el Padre que el Espíritu no pueda saber. Lo sabe todo. El Espíritu lo sabe todo, aún lo más profundo. Pablo termina Romanos 11:36 diciendo en los versículos 32 al 36 que las profundidades de la sabiduría de Dios son insondables para nosotros. Pero Pablo aquí está diciendo que el Espíritu Santo no tiene nada escondido en Dios. El Espíritu Santo sabe todo lo que el Padre sabe. Él es el que puede enseñarnos. Versículo 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Esto es pregunta retórica. Es decir, nadie sabe lo que tú estás pensando ahora mismo sino tú mismo, ¿verdad? Aunque tú estés ahí sentado y parezca que estás escuchando, posiblemente estés pensando en otras cosas. Y a todos nos pasa, no estoy juzgando a nadie, porque a mí me pasa que hay momentos que mi mente se va. Pero todos lo sabemos todos. Cada uno sabe lo que hay en el corazón del hombre. Aun cuando respondemos con una apariencia de amabilidad, pero si escondemos en el corazón algo en contra de una persona, lo sabemos. No somos ignorantes. Pero lo que está diciendo aquí es que Dios lo sabe todo, porque el Espíritu Santo lo sabe todo, porque es el Espíritu de Dios. Y así como nosotros sabemos todo de nosotros, el Espíritu de Dios lo sabe todo. Por eso dice el versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado por gracia, gratuitamente, sin mérito. ¿Por qué Dios te dio el conocimiento de su palabra, del Evangelio? ¿Por qué Dios te salvó? Yo te voy a decir por qué Dios te salvó. Dios te salvó porque te amó cuando no lo merecía. Esa es la razón que la Biblia nos da. Si queremos saber algo más, la respuesta va a ser la misma. No te salvó por algo que hubiera en ti. ¿Por qué me salvó a mí y a otro no? La respuesta bíblica es, te salvó no por nada que hubiera en ti, sino por todo lo que hay en Él. Él es soberano para salvar a quien Él quiera. Y aunque algunos murmuren, este es el Evangelio de Cristo, el Evangelio bíblico. Versículo 13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo vuelve a recalcar. Este evangelio no viene dado por lo que nos hayan enseñado otros, sino que su origen está en Dios. Versículo 13, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es decir, la obra del Espíritu nos capacita para ser enseñados y enseñar a otros. Es lo que Pablo está diciendo. Yo estoy siendo enseñado con los pensamientos que el Espíritu Santo me da para que ahora yo pueda con palabras espirituales enseñarlas a otros. Pero mira, dice el versículo 14, ahí llegamos al punto crucial.
Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? ¿El hombre que es saludable en su comida? ¿El hombre que hace fitness y gimnasia? ¿El hombre que es naturalista? No. El hombre natural es el hombre en su condición natural en la que ha nacido sin la intervención de Dios. El hombre en su condición de nacimiento. El hombre natural, ¿qué hace? No acepta las cosas del Espíritu de Dios. Y escucha, no es que no pueda, pero él quisiera, pero no puede. ¿Me explico? No es que el hombre natural no puede, pero él quiere, pero es que no puede. No. El hombre natural no puede, pero es que tampoco quiere. Es que no hay posibilidades para él. Y él es responsable, porque él hace las cosas dependiendo de su querer, de lo que él desea. ¿Y cuál es la forma en la que él responde? Las rechaza, no las acepta. No acepta es lo mismo que decir las rechaza. No las cree, no las cree. Murmura contra ellas. Es lo mismo que hicieron esos discípulos, esos judíos. Las cosas del Espíritu de Dios se refiere a las cosas de Dios, las cosas escondidas en Dios, el Evangelio y todo lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no las acepta? Porque esta es su condición, porque esta es la razón de por qué no las acepta. Míralo ahí, versículo 14. Porque para él son necedad. Lo mismo significa que locura, o lo mismo significa inútil, algo irracional. Algo completamente contrario a su razón. Lo que para él es razonable, el Evangelio le parece irrazonable. Le parece vacío, inútil, algo que no tiene efectividad, algo que es loco. Y observa que dice ahí, no solamente no las acepta, sino que no las puede entender. No las puede entender. El pecado incapacita al hombre para poder entender las cosas de Dios. El hombre está incapacitado y además no desea conocer, aceptar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se deben discernir espiritualmente, significa por la obra del Espíritu, por la obra del Espíritu. Volvamos entonces a nuestro pasaje, porque Cristo está reafirmando el Evangelio frente a aquellos que niegan el Evangelio. Y esto es lo que reafirma, que el hombre es incapaz de venir a Cristo por sí mismo. En segundo lugar, que el hombre cree por la iniciativa de Dios y por la obra de Dios. Todo lo que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Dice el versículo 45, ¿ves? Juan 6, 45. Esto escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Así que esta es la aplicación. Lo que significa eso es que todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Así que tenemos aquí un proceso. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Pero todo el que viene a mí es resultado ¿de qué? De que ha sido enseñado por el Padre. Así que es el Padre quien en su iniciativa enseña, le da el aprendizaje, le da la fe, lo capacita espiritualmente para poder creer el Evangelio y venir a Cristo. Aunque sea palpando, aunque sea con evidencias pequeñas, el Espíritu Santo cuando salva a alguien, lo hace venir a Cristo de esa manera, progresivamente. Venir a Cristo arrepentido con fe para ser salvo es resultado de la intervención de Dios. Algunos me han preguntado durante el ministerio, durante los años, y me han dicho, bueno, ¿y cómo puedo saber si Dios me ha escogido? Si de verdad yo soy salvo. Bueno, una respuesta corta es la siguiente. ¿Crees en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Crees que eres pecador y te arrepientes de tus pecados? ¿Quieres vivir en obediencia al Señor y abandonar el pecado? Entonces estás creyendo el Evangelio como resultado de que Dios te ha escogido. No tenga duda, porque si no, rechazarías este Evangelio. Lo rechazarías, porque la palabra de Dios nos dice que de manera natural no creeríamos a Dios soberano para salvar, a nuestra responsabilidad de pecado, a su justicia juzgándonos y a la obra de Cristo salvándonos. Lo rechazaríamos si no nos hubiera escogido el Señor para creer. Así que si crees es señal de que Dios te ha escogido. Y es lo que Jesús está diciendo. Todo el que viene a mí es señal de ¿qué? De que el Padre le ha dado escuchar el Evangelio y le ha dado el Espíritu para entenderlo y le ha dado la fe para creer.
Y por eso viene, porque Dios ha tenido la iniciativa. Por eso vuelve a reafirmarlo en el versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre, que de nuevo Jesús sabe perfectamente cómo pensamos nosotros. Y Jesús nos dice, nuestra tendencia es pensar que nosotros podemos ver al Padre por nosotros mismos. Y dice Jesús, no es que alguien por sí mismo haya visto al Padre. Solamente un hombre ha visto al Padre y es el que viene del Padre. El resto de los hombres no vemos al Padre por nosotros mismos. No podemos ver su gloria y responder dándole gloria, sino como dice Romanos 1, vemos la gloria de Dios en la creación y lo que hacemos es rechazarle, deshonrarle, no reconocerle como Dios ni darle gracias. Y por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Estas 4 verdades nos llevan a confesar nuestra necesidad absoluta de la obra de Dios. Para ser salvo, necesitas que Dios te salve. Si tú quieres ser salvado, no digas, bueno, hasta que Dios no me salve. No, si quieres ser salvado, clama al Señor. Dios, sálvame, soy un pecador. Merezco el castigo eterno en el infierno por mi pecado. Y sé que solo tú me puedes salvar, sálvame. Reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Cuando esas son tus palabras, clamando a Dios que te salve y reconociendo a Cristo como quien es Señor y Salvador por sus méritos, entonces puedes ver la obra de Dios salvándote. Si no, estarías criticándome, estarías pensando otra cosa, ignorándolo. Pero si tu respuesta es, Señor, sálvame, es que Dios te está salvando. Es que Dios te está salvando. Por eso debemos confesar nuestra absoluta necesidad, pero también debemos adorar por su absoluta soberanía. Yo no vine a ti, Señor, tú viniste a mí. Yo no te amé a ti primero, tú me amaste a mí. Y no podemos adorar a Dios. No podemos empezar a adorar a Dios como Él merece si no reconocemos que Él tiene la iniciativa para salvarnos y así lo ha hecho. Si no, temporalmente estarás robándole la gloria a Dios. Y hermano, es posible que pensemos que Dios no es soberano para salvarme, sino que yo he hecho algo para salvarme. Porque escúchame, todos hemos pensado lo mismo desde el principio. Todos hemos pensado desde el principio que nosotros teníamos algo, que éramos partícipes en algo, que nosotros habíamos tomado una decisión por nosotros mismos. Nosotros éramos hombres naturales que Dios ha estado ahora transformando a la imagen de Cristo. Si crees en Cristo como Señor y Salvador, eso implica que también lo crees que Él es soberano para salvar a quien Él quiere. Si rechazas ese evangelio, estás rechazando el evangelio. En tercer lugar, Cristo nos muestra que la salvación es por fe y no por obra. Así que Él continúa avanzando en la idea. Versículo 47, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Es la 10ª vez en la que aparece esta afirmación rotunda. ¿Quién tiene vida eterna? Dice ahí en el versículo 47. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree. Observa que dice, el que cree tiene vida eterna. No dice, el que cree tendrá vida eterna. Así que está hablando de 2 realidades que suceden en el mismo momento y que una es causa de la otra. Que una es la causa de la otra. El Señor Jesús está diciendo, como dice el resto de la Escritura, que el que cree es porque ya tiene vida eterna. Ya ha nacido de nuevo. Y la manifestación de la vida eterna es que cree. Por eso confronta a los que no creen. Vosotros no me creéis porque no sois de Dios. Porque no tenéis vida en vosotros. Y lo que el Señor Jesús está afirmando es que la vida eterna se manifiesta en el hecho de creer en Él. La vida eterna se manifiesta en el hecho de creer en Él. Y creyendo en Él está la promesa de que la vida que tiene en Él es vida eterna, que no va a desaparecer. Así que Él continúa diciendo que la fe es la señal inconfundible de la gracia soberana de Dios. La fe es la señal inconfundible de la obra soberana de Dios. Versículo 47 dice, ¿qué creen aquellos que tienen vida eterna? El que cree, algunos manuscritos antiguos dicen el que cree en mí. El que cree en mí. Creo que en tu Biblia pone el que cree, ¿no?
Si pone el que cree en mí es porque es la traducción de algunos manuscritos, pero no es lo que pone los más antiguos, el original. El original simplemente pone el que cree. Y se añadió en algunos manuscritos para enfatizar que no es una fe en cualquier cosa, sino que es una fe en Él, en Cristo. Y claro, como está en el contexto, pues el autor no lo vuelve a enfatizar, porque está en el contexto. Observa el versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Mira lo que dice el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí. Versículo 30. ¿Qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que todas las veces que aparece creer relacionado con la vida eterna, tiene como sujeto de la fe a Cristo. Así que, ¿qué es lo que ellos deben creer? Que Cristo es el único Salvador y soberano para salvarte. Y debes abandonar todo esfuerzo de salvarte por tu propia obra. Escucha, dice ahí el versículo. En verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, porque yo soy el pan de la vida. Porque yo soy el que doy la vida. Aquellos que piensan que pueden salvarse por sus obras, aun cuando creen que es una obra suya sin que Dios intervenga, están en sus pecados. Porque la única manera en la que podemos tener vida eterna es si Dios nos da el nuevo nacimiento y por tanto nos da la fe para creer. Este versículo es el que resume, versículo 48, el que resume toda esta conversación. ¿De qué trata Juan 6? Pues recuerda que Juan 6 trata de que Jesús es el pan de vida. Ese es el tema. Y el tema nos está mostrando a que Jesús es el pan de vida porque Él es el único en quien podemos satisfacer nuestra necesidad por la obra de la iniciativa de Dios al salvarnos. Y esto es lo que se ha afirmado también en el versículo 22, cuando Él dijo... Desde el versículo 22, Él enseñó a los que comieron de la multiplicación de los panes y los peces que Él es el pan de vida. Así que la vida eterna solo proviene de la persona y de la obra de Cristo. Él es el pan que proviene para vida eterna y solo Cristo satisface nuestra necesidad. La muerte y la vida es lo que Jesús reafirma acerca de la fe que salva. Aquellos que murmuraban a Jesús como único Salvador, al cual el Padre escoge salvar a algunos para traerlo a Él, son aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, de manera que deben reconocer las consecuencias de confiar en su carne. Ellos tienen la confianza, estos que confían en su carne, tienen la confianza de sus propios pensamientos. Y cuando son confrontados con la sabiduría de Dios, ellos reconocen que la sabiduría de Dios es necedad, porque ellos son sabiduría para sí mismos. Y son sabiduría para sí mismos porque confían en sus propias obras, sus propios pensamientos. Son suficientes para salvarse, para cumplir la ley de Dios. Esto es lo que pensaban los que escuchaban este mensaje. Recuerda la conversación que con aquellos que confían en ellos mismos para ser salvos por ser judíos. Pues a ellos les dice en el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Por qué murieron? Porque ellos comieron el maná en el desierto, pero no reconocieron a Dios como su Dios. Murieron y están en una muerte espiritual. Y Jesús los confronta con esta ineficacia de confiar en la carne. En los versículos 32, ya estos hombres les dijeron que es Moisés el que nos dio el pan del cielo a nuestros padres. Así que ellos demostraban que ellos confiaban en la obra de Moisés. Jesús los confrontó y les dijo, vuestros padres confiaron en la carne y murieron. Es ineficaz confiar en la carne. Solamente trae más muerte, más pecado. Nuestros pecados son los que nos llevan al infierno y solo y exclusivamente por medio de Cristo podemos evitar la muerte definitiva. Aún después de que muramos, la muerte definitiva es la importante. Y la segunda muerte no tiene poder contra aquellos que se sacian de Cristo. Mira cómo Jesús añade en este punto ese énfasis de comer, que será el énfasis en los siguientes versículos. Ahí en el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50, este es el pan que descendió del cielo
para que el que coma de él no muera. Y aquí Jesús enfatiza esta acción de comer de él. Observa esa palabra, el que come de él no muere. Es más, se repite más adelante acerca del versículo 53. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo ni bebéis su sangre, no tenéis vida con vosotros. Así que Él va a enfatizar esta necesidad de comer de Él. Ahora, el punto de esta acción de comer es que se usa de manera figurada como sinónimo de creer en Él, afirmar quién es Él, digerir quién es Él, depender quién es Él. Cuando el Señor Jesús nos confronta con esta realidad, nos muestra que la única forma de ser salvos es por medio de la fe y no de las obras. En cuarto lugar, y terminamos, mira, el sacrificio de Cristo es la única y suficiente obra para la salvación. La fe en Él, en su sacrificio y en su persona, en su obra y su persona. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y algunos detalles acerca de este versículo 51. Aquellos que murmuraban contra él, ahora a ellos Jesús les afirma y les dice que solo Él es el pan del cielo. El pan que se caracteriza por un adjetivo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo. Cristo es el pan vivo, es decir, Él es el que vive, de Él proviene la vida, Él es el que nos da vida. Jesús y la vida es lo mismo, es decir, en Él estaba la vida, dijo Juan en el capítulo 1, y la vida era la luz de los hombres. Nuestra vida proviene de Él como creador, pero también como salvador. Y por eso Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, soy quien tiene capacidad para dar vida. Y ahora observa que dice una invitación, versículo 51, si alguno come de este pan. Observa que esto es una invitación. Si alguno o cualquiera que, lo que está es invitando a todos a comer del pan. Le está diciendo, no necesitan nada más para comer de Él y venir a Él. No van a venir a Él los que sean ricos, los que sean judíos, los que sean hombres, los que sean libres. No, ya sea esclavo, ya sea mujer, ya sea gentil, sea la condición en la que estés, tienes una necesidad, eres pecador y debes venir a Él. Así que si alguien come de Él, cualquiera sin distinción come de Él, de este pan, este es el anuncio a los que le rodean de que cualquiera de ellos puede venir, entonces tiene vida. Y comer de Cristo, comer del pan de vida, nos apunta después a posteriores referencias acerca de la mesa del Señor. Este pan representa mi cuerpo. Este vino representa mi sangre. Y aunque Jesús aquí no está hablando directamente de la mesa del Señor, nos está apuntando a verdades espirituales que más adelante se van a manifestar. Y es que comer de Él es tener comunión estrecha con Él. Tener una unión perfecta con Él espiritual. Aquellos que participan del pan y el vino son los que forman parte de su cuerpo. Aquellos que han creído en Cristo y han manifestado públicamente que son discípulos suyos. Y hay algunas implicaciones fundamentales de comer de Cristo. En primer lugar, comer de Cristo es un acto individual. Igual que nadie puede comer por ti, ¿verdad? Del mismo modo, comer de Cristo es un acto individual. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes o necesitas hacerlo. En segundo lugar, el comer de Cristo es un acto experimental. Igual que comer significa que el alimento se une a tu organismo y tú al masticarlo y digerirlo ahora forma parte de tu organismo, comer de Él, de Cristo, del pan, es formar parte de Él. Es que Él habite en ti. Es que ahora Dios te ha bautizado con su Espíritu. Es que ahora hay una unidad que experimentas y está siendo transformado. Tercer implicación fundamental de comer de Cristo es que es necesario comer. Es imprescindible comer. Es una absoluta dependencia de Él. No puedes pasar
mucho tiempo sin comer de él. Es algo que necesitas, es algo que satisface tu necesidad y no puedes satisfacerlo con otra cosa. Tu hambre y sed de justicia será satisfecha y entonces eres bienaventurado. Y solo Cristo puede satisfacer ese hambre y sed de justicia, de salvación. Si no comes, te mueres. Del mismo modo que si no comes de Cristo, estás muerto espiritualmente. También comer de Cristo implica un acto continuo. ¿Quién ha comido alguna vez en su vida y ya le bastó para siempre? ¿Quién? Bueno, podrás comer y hacer un ayuno intermitente o experimentar un ayuno, ya sea voluntario o forzado, pero nadie ha comido de una manera suficiente para siempre. Y lo que está reafirmando es que nuestra unión con Cristo es una dependencia diaria, continua. No es solamente una realidad que sucedió, sino que está sucediendo continuamente. Es nuestra necesidad continua que solo en Cristo se satisface. Y por último, es un acto gozoso, un acto gozoso. Hay gente que a lo mejor no disfruta mucho comiendo, pero lo natural es que disfrutemos de la comida. Es que Dios nos ha dado la comida y nos gozamos en ella. Y ese es el gozo que el Señor nos da. Cuando nos une a Cristo, cuando venimos a Cristo, Él satisface nuestra necesidad y nos gozamos en Él. Y termina aquí Jesús diciendo que esto es porque Él da su vida por aquellos del mundo que el Padre le ha dado. Versículo 51, y el pan que yo también daré, observa que ese verbo daré está en futuro, no es el que ahora está dando, no es la palabra que ahora está dando, no es su carne física ahora mismo, sino su carne física dada en la cruz. Así que lo que Jesús está haciendo es apuntando a la obra redentora que Él hará en la cruz. Y esta es la carne que también, ¿verdad? Dice, el pan que yo también daré. Así que Él está hablando de dos panes, su persona, su palabra, pero también su obra en la cruz, su redención en la cruz. Este es el pan que yo daré por la vida del mundo. Esta es mi carne física, mi sacrificio en la cruz. Cuando Jesús dice que Él la dará por el mundo, no significa que la dará, que Jesús haya muerto por todo el mundo, uno, por persona, sino se está refiriendo al aspecto del mundo de manera que va más allá de los judíos, que son los que están escuchando esta palabra. Así que Cristo no solamente murió por los judíos, sino que Él da su vida por todo el mundo, sin acepción de persona. Pero Él no murió por todo el mundo, incluso aquellos que no creen en Él y van a ir al infierno, porque la muerte de Cristo es una muerte eficaz, que su valor es suficiente para abarcar a toda persona y todo el mundo. Su valor es suficiente. Pero su eficacia y su realidad, su muerte fue para aquellos que el Padre ha traído al Hijo, porque Él los sustituyó realmente en la cruz. Él pagó por ellos, por la ira, por el perdón de sus pecados, esa muerte en la cruz. Es lo mismo que dice este mismo autor en 1 de Juan 2.2. 1 de Juan 2.2, si quiere apúntalo ahí en Juan 6.51, porque es un texto paralelo. 1 de Juan 2.2. Juan dice, Él mismo, es decir, Cristo mismo es la propiciación por nuestros pecados, es decir, Él es el que cubre nuestros pecados. La parte del arca, el propiciatorio, es esa plancha de oro que cubría el arca. Eso es lo que Cristo es para nosotros. Él es el que nos cubre por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, dice, sino también por los del mundo entero. Y lo que Juan está diciendo es no solamente por nosotros los judíos que vivimos ahora, sino por todos los que en el mundo Dios salve y perdone de pecado. Así que, hermano, toma confianza, reafirma tu vida, no solamente para defender el Evangelio, sino para depender en tu vida de este Evangelio. Vivirlo, ponerlo en práctica. Que Cristo te ha salvado cuando tú eras incapaz. Que Dios merece toda la gloria porque Él tomó la iniciativa. Que es la fe la que Él te ha dado para ser salvo y no es por las obras, sino para las obras. Y que es el sacrificio y la persona de Cristo suficiente para salvar a aquellos que el Padre trae al Hijo. ¿Estás viviendo en estas verdades? ¿Estás confiando? ¿Estás dando gloria a Dios por estas verdades? ¿Estás obedeciendo su palabra como Él merece? Si no es así, este es el momento en el que pidamos perdón al Señor, nos arrepintamos de nuestros pecados,
¿Tienes a Cristo como Señor y Salvador? Si es así, vive para su gloria. Si no es así, este es el momento de que te reconcilies con Dios y pidas perdón por tus pecados y que Él te salve. Y cree en Cristo como Señor y Salvador para vivir una vida, lo glorifique, le honre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas verdades, que si tú no nos las hubieras enseñado, no subiría a nuestro corazón. No podríamos verlo en ningún lugar si no fuera por la obra de tu Espíritu Santo. Por eso, humildemente, ayúdanos, Señor, a depender de Él, reafirmarlo aun cuando recibimos murmuraciones, pero sobre todo, Señor, que vivamos de manera consecuente, que entreguemos nuestra vida a ti porque te pertenece, eres tú quien nos la ha dado, eres tú quien nos da la capacidad de luchar con nuestro pecado, ayúdanos, eres tú el que nos da la capacidad de honrarte con nuestra familia, nuestras vidas, nuestros recursos, Señor. Eres tú el que nos das el tiempo para que lo usemos para tu gloria, el que nos da los dones para servirnos unos a otros, el que nos da el amor para perdonarnos unos a otros, el que nos hace ser humildes para preferir el bienestar de los demás antes que el nuestro propio. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.